Avant Depart y Columbia Pictures presenta una magnífica producción de drama, acción y suspenso. Django sin cadenas. Django es una película del género western, del año 2012, dirigido por Quentin Tarantino, protagonizado por Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel Jackson, Christoph Waltz y un gran reparto de grandes actores. Cuenta la vida de Django, un hombre de raza negra, que vivía junto a su esposa en los años 1850, cuando el esclavismo era legal en Estados Unidos. Ambos fueron separados y vendidos. Ahora Django es propiedad de dos hermanos esclavistas, y su esposa es esclava en un extenso rancho, en la cual el propietario es el despiadado Calvin Candie, un hombre muy cruel, quien trata a sus esclavos como simple mercancía. La historia comienza cuando Django es trasladado atado en cadenas, junto a otros esclavos. De pronto, una carreta de dentista aparece en el camino. El doctor a cargo del vehículo se baja e intenta negociar la compra de Django. Los hermanos esclavistas deciden no cooperar con el doctor, de tal manera que el dentista mata a uno de los hermanos y al otro lo deja muy herido. Después libera a Django de sus esposas que aprisionaban a sus pies y se lo compra al esclavista herido, quien no tiene más remedio que aceptar la venta. En realidad este singular hombre no es dentista, es un cazarrecompensas llamado Dr. Zulf, quien decide comprar a Django, ya que el hombre sabe algo muy importante. De esa manera, el doctor decide explicar a Django todo su plan en un bar, pero mientras se dirigen al establecimiento, notan como todos los lugareños lo miran raro, ya que en ese lugar ninguna persona de color era libre, y mucho menos podían montar a caballo, ya que es un privilegio reservado solo para la gente blanca. Luego llegan al bar, pero el dueño del local les dice que se larguen porque no resisten ver a un negro comportándose como tal, ya que la mayoría de los sureños son extremadamente racistas. En ese momento, el dueño del bar se sintió amenazado por el doctor, por tal motivo sale corriendo a buscar al comisario del pueblo. Mientras que Django toma asiento, el doctor sirve un par de cervezas y le explica que lo necesita para encontrar a los hermanos Bryan, ya que el gobierno está ofreciendo una recompensa por ellos, por lo que Django sabe en dónde están y les conoce físicamente. De tal manera que el doctor le propone una oferta muy significativa, considerando que si consiguen atrapar a los hermanos Bryan, le pagará una considerable suma de dinero, y aparte le otorgará su libertad. Ante esta seductora oferta, Django acepta, con el fin de ganarse su libertad, con la condición de que el doctor le ayude a recuperar a su esposa. En breves momentos, el comisario llega para encargarse del asunto y sacarlos del bar. El doctor sale a atender la situación de manera tranquila, pero al acercarse, el doctor saca su arma y acaba con la vida del representante de la ley. Ante esta impresionante escena, los pobladores entran en pánico, así que deciden llamar al alguacil federal, mientras que los tienen rodeados, y estar a punto de acabar con ellos, pero el doctor tiene un magnífico plan bajo la manga. Este cazarrecompensas disfrazado de doctor es muy bueno para hablar y convencer a las personas. Teniendo las manos en alto y de manera muy tranquila, explica que mató al comisario porque es un cazarrecompensas y tiene una orden federal por la captura de ese hombre. De esa manera, logra salirse con la suya y escapar de esa situación muy complicada en la que se encontraban. Luego, el doctor y Django se van del pueblo. En ese momento, Django decide hacer una confesión muy importante, pues le comenta que después de esta misión, mientras sea libre, se dedicará a buscar a su esposa para liberarla y volver a tener la vida que tenía antes junto a su amada compañera. Ese detalle tocó el corazón del doctor, ya que en el fondo tiene un corazón bueno, y no le agrada la injusticia ni el abuso. Esta conversación se convertirá en la pieza más importante en el plan de Django para rescatar a su esposa, pero primero tienen que encontrar a los hermanos Bryan. De esa manera, el doctor le regala a Django ropa, y le dice que elija la que quiera para después salir a la misión encomendada. Podemos ver que el hombre eligió vestirse o más bien disfrazarse de manera muy llamativa. Este detalle hace que Django se vea muy diferente a los demás de su raza, llamando la atención ante la gente que le observa de una manera sorprendente, ya que no es común en el pueblo que un hombre negro se vista como tal y que se desplace libremente cabalgando en caballo. De ese modo, el doctor junto a Django se encaminan en su misión, con la idea de lograr sus objetivos, y cuando llegan a las plantaciones de algodón, en la cual trabajan los hermanos Bryan, actúan como si el doctor quisiera comprar a una esclava para su sirvienta, de tal modo que presenta a Django como su asistente y su brazo derecho en las negociaciones. Mientras que el doctor ingresa a la mansión, para llegar a un acuerdo en la compra y venta, por otro lado, Django es acompañado por una esclava de la plantación, para conocer la hacienda. Django aprovecha el momento para averiguar sobre los hermanos Bryan, con el fin de saber de ellos, y tratar de ubicarlos en la extensa plantación.
Después de un breve momento de búsqueda, Diango logra encontrar a las personas que buscan. A lo lejos puede observar a los hermanos Bryan, quienes son los encargados de la plantación de algodón. Este es el momento para que Diango aproveche en ajustar cuentas con estos sujetos, ya que tiene una mala experiencia con ellos, al recordar que en un tiempo estos hermanos se portaron muy mal con Diango, castigaron a su esposa en su delante de una forma muy brutal, intentaron escapar de ellos, pero no lo consiguieron, lo pasaron muy mal. Pues ahora es la oportunidad para que Diango cobre su venganza. En ese momento, dos de los hermanos están a punto de castigar a una mujer, pero antes de que pueda darle el primer azote, Diango le grita de su nombre, saca su arma y termina con su vida. Luego procede a encargarse del siguiente hermano. Este da un poco más de pelea, pero aún así logra finalizar el trabajo. Momentos después llega el doctor, quien se percata que el último hermano está huyendo, de tal manera que levanta su rifle, apunta hacia su objetivo y lo deja fulminado en el suelo. En ese momento, el propietario de la plantación llega a buscar venganza, pero el doctor vuelve a usar sus habilidades de diálogo. Le explica que aquellos hermanos eran criminales, y luego le enseña la orden de búsqueda y captura de estos rufianes. El propietario no tiene más remedio que dejarlos libres. De esa manera el doctor y su asistente Diango salen de la plantación y acampan cerca del lugar. Sin embargo, el doctor sabe cómo actúan esta gente, se imagina que no se quedarán tranquilos, pues intentarán cobrar venganza, así que no se confía, y se prepara para cualquier tipo de ataque por parte de ellos. Al llegar la noche, el doctor instala un poco de dinamita en el camino, y espera desde lejos. Dicho y hecho, un grupo de hombres con capuchas blancas se acercan rápidamente en caballos. De inmediato, el doctor activa la dinamita, terminando en el acto con muchos de ellos. Esto fue una sorpresa, pues no saben ni cómo sucedió todo. Los que sobrevivieron empiezan a huir. Sin embargo, el doctor le cede su arma a Diango, quien con mucha precisión termina con la vida del jefe de la banda. El doctor sabe que Diango es muy bueno en este trabajo, aparte es valiente e intrépido, así que finalmente decide ayudar al chico a recuperar a su esposa. Diango es oficialmente un hombre libre, y ahora se viste de una manera más tranquila, simbolizando que ya no tiene que demostrarle nada a nadie, ni tampoco tiene que temer, él sabe lo que es y lo que vale, pero sí tiene que tener bastante cuidado y cautela frente a los racistas que intentarán arruinar su libertad. De esa manera, pasan el invierno practicando su puntería con muñecos de nieve, y también cazando algunas recompensas para seguir ganando más dinero. Poco a poco estos dos se van conociendo mucho más, y se vuelven cada vez más unidos. El doctor es una persona muy sabia, aparte es buena persona con Diango, y le va enseñando muchas cosas, las mismas que después van a ser muy útil para Diango, ya que le va a servir para salvar su vida. El invierno pasa, y ellos se encuentran muy preparados, luego viajan hasta Mississippi. Este fue uno de los estados más brutales en la dominación de la raza negra, y propiamente ejerciendo el esclavismo, ya que más de la mitad de esta población era esclava. Después de buscar un poco, y recorrer algunas zonas en el camino, encuentran en una lista de compra y venta, el nombre de la esposa de Diango. Esto quiere decir que la mujer de Diango se encuentra no muy lejos de la zona, en la propiedad de Candie, una de las plantaciones de algodón más grandes de todo el país, de la cual es dueña un hombre muy despiadado y cruel, llamado Calvin Candie, quien es extremadamente racista, y le encantan las peleas de afroamericanos. Diango sabe que está cerca de su objetivo, rescatar a su esposa es lo que más quiere, por tal motivo que propone entrar por la fuerza a la hacienda, robar a su esposa y huir del lugar. Sin embargo, el doctor le explica que si hacen eso, probablemente pasarán dos cosas muy malas. En primera, los colgarán por el delito de robo, y en segunda lugar le explica que si no tienen un recibo de compra, Brunilda, la esposa de Diango, seguirá siendo propiedad de Calvin Candie, no podrá ser libre nunca, así que la idea más acertada referente a este caso sería comprar legalmente a Brunilda. De tal manera, que para iniciar esa tarea, deberán actuar como si estuvieran interesados en comprar un luchador. Es donde conocen al propietario de la plantación, Calvin Candie, quien está bastante desquiciado y zafado, pues tiene una gran cantidad de esclavos. De esa manera, platican un poco mientras Calvin disfruta ver cómo dos hombres de color pelean a muerte. Pero por otro lado, podemos ver que esta situación le desagrada y entristece mucho al doctor. De tal modo que el doctor trata de convencer a Calvin para que les lleve a su hacienda, donde se encuentra la esposa de Diango, para ver a los peleadores que están a la venta. En un principio Calvin no está convencido de la propuesta del doctor, pero luego termina aceptando. Estando de camino a la plantación, los hombres de Calvin no están convencidos de que Diango en realidad es libre, así que tratan de discriminarlo, pero Diango, sin importarle nada, se defiende y no deja que le intimiden.
Calvin tranquiliza a sus hombres, y les dice que Django es diferente a sus esclavos. A pesar de ser afroamericano, es un hombre libre y por lo tanto no debe ser molestado. En realidad, Calvin es una persona muy racista, pero en esta oportunidad decide proteger a Django, ya que considera que es su cliente y que puede ganar mucho dinero haciendo negocios. Django asume muy bien el papel que interpreta, que hasta se toma la libertad de insultar a los de su propio color de piel, y les empieza a gritar, eso para que Calvin y su gente lo escuchen, y no sospeche nada. Ese detalle funciona bastante bien para Django, ya que todos comenzaron a creer la farsa. De pronto, el doctor pide que se detengan un instante, para tratar con Django un tema muy importante. Le explica que cuando lleguen a la hacienda, y encuentren a su esposa, sobre todo Django tiene que disimular muy bien, y ser muy prudente, porque si muestra una actitud extraña, intenta vengarse o intenta ayudarla, serán descubiertos, pues le dice que no deje que la venganza lo ciegue y que no cometa el error de ser descubierto. Sin embargo, el doctor está a punto de arriesgar la misión, en el momento que pasan por un pequeño campamento, en la cual todos los blancos se quedan impactados al ver a Django, ya que en esa parte de Estados Unidos, los afroamericanos eran simplemente esclavos, y no tenían otra cosa más que obedecer a su amo. Ver a un hombre negro bien vestido y montado a caballo era algo sorprendente para ellos. En ese momento, observan a un hombre de color que está arriba de un árbol, rodeado por perros que quieren morderlo. En ese instante, Calvin le ordena que baje del árbol y que se acerque a él. Este hombre era un luchador que Calvin había comprado. Sin embargo, su cuerpo estaba tan lastimado que ya no podía seguir peleando, así que mejor intentó huir. Calvin se enoja mucho, ya que perdió dinero por su culpa, de tal manera que empieza a ridiculizarlo enfrente de todos los demás hombres blancos, quienes también se burlan y se ríen de él. En ese momento, Calvin ordena que suelten a los perros, para que persigan y atrapen al hombre negro. Es ahí donde el doctor comete un grave error, pues su conciencia de buena persona no puede tolerar seguir viendo esto, así que intenta que se detengan y paren de agredir al sujeto. El doctor es el único hombre blanco en toda esta historia, que no le agrada la esclavitud, y les da un trato humano a los hombres de color, teniendo en cuenta que tratar como animales era lo normal entre la sociedad blanca de esa época. Ese detalle hace que Calvin empiece a sospechar, pero en ese momento, Django interrumpe y dice que el doctor simplemente está jugando. El doctor le sigue la corriente y se sienta. Django disimula mucho su enojo, de esa manera comienza a decir que ese hombre de color no vale nada, y que mejor sería que lo dejen ahí tirado. En ese momento, Calvin trata de poner a prueba a Django, pues le dice que si no vale nada, no hubiera problema que se lo comen los perros. Ante ese detalle, Django dijo firmemente que no hay ningún problema que se lo coman. De esa manera, Calvin da la orden para que procedan, de tal manera que los perros se lanzan sobre el peleador, quien solo puede gritar de dolor. Calvin comienza a mirar fijamente a Django, para tratar de notar algún tipo de nerviosismo o gesto sospechoso, pero Django se mantiene firme, así que deciden continuar y seguir sus caminos. Después de cabalgar un par de horas más, llegan a la hacienda Candyland, un campo de algodón gigantesco, con una mansión inmensa, debido a su economía basada en el algodón. Mississippi tenía una de las mayores concentraciones de riqueza de América, pues había más millonarios que cualquier otra ciudad de los Estados Unidos, pero todo esto a base de explotación y el sufrimiento de miles de esclavos, quienes simplemente nacieron con un tono de piel diferente y fueron sometidos a maltratos y humillación. Cuando llegan a la lujosa propiedad, sale a recibirlos un hombre de color llamado Stephen. Al ver la presencia de Django se enoja mucho. Stephen es el mayordomo de la hacienda. Sin embargo, a pesar de ser afroamericano, es tremendamente racista, pues dice que si Django se queda a dormir, tendrá que quemar las sábanas, entre muchas otras cosas que tratan de humillar a Django. Pero Calvin le explica que no es un esclavo y que lo trate bien porque es su invitado. Antes de ingresar a la hacienda, el doctor le solicita a Calvin una dama de compañía para pasar la noche, imaginándose que con algo de suerte, puede que Brunilda sea la elegida. Calvin acepta el pedido. De esa manera, ordena que liberen a una mujer que tenían encerrada en una caja en el suelo, bajo el intenso sol que caldeaba a esa hora. Los hombres de Calvin se dirigen hacia la caja. Django observa fijamente, pues se imagina que Brunilda está en aquella caja, pero decide seguir el consejo del doctor, conteniendo toda su ira para no ser descubierto. Los hombres de Calvin toman un balde de agua y abren la caja, pues ahí se encuentra una mujer muy lastimada que apenas puede moverse por su cuenta. Al ver a la mujer, Django de inmediato reconoce que es Brunilda. En ese momento, observa a la dama que más ama en el mundo ser humillada por esta gente racista, pero logra controlarse y superar la situación. Después de sacar a Brunilda de la caja, la suben a una carreta y se la llevan del lugar. Después de arreglarla y vestirla, suben a Brunilda al cuarto de invitados. El doctor la recibe y le explica
que alguien muy especial vino a rescatarla, pero le advierte que no puede gritar, porque si lo hace serán descubiertos. Brunilda está tratando de entender lo que pasa, pues no tiene confianza en el doctor, y se le ve muy nerviosa. En ese momento, Diango ingresa a la habitación. Ante tal sorpresa, Brunilda simplemente se desmaya y cae al suelo. Es aquí cuando todo el plan está a punto de romperse, pues el indeseable mayordomo Stephen empieza a sospechar durante la cena. Este mayordomo chismoso siempre está atento a Calvin y se ríe exageradamente con sus chistes, todo para poder seguir conservando su posición. Asimismo, la hermana de Calvin nota que Brunilda no deja de ver a Diango, y los dos reaccionan de manera muy brusca. Stephen nota ese detalle y se dirige a la cocina para poder investigar. Brunilda se pone muy nerviosa y trata de disimular, pero Stephen ya tomó una decisión. Empieza a cuestionar a Brunilda hasta hacerla llorar. De esa manera, Stephen descubre de que todo es una trampa. Por tal motivo llama a su amo Calvin para contarle. Le dice que sus invitados no están interesados en comprar peleadores, que en realidad tienen sus ojos en Brunilda, ya que seguramente sea esposa de Diango. Calvin se ofende rápidamente, al pensar que lo hicieron perder su tiempo. De esa manera, decide hacer una oferta que no pueden rechazar. Estando en el comedor, Calvin decide exponer un tema, que para sus principios es bastante lógico. De una caja de herramientas saca una calavera, y les empieza a explicar que los hombres de color tienen el cráneo diferente a los hombres blancos, por lo que son una raza inferior, y que solo están hechos para obedecer, tratando de confirmar la superioridad de la raza blanca ante la raza de color. En ese momento, ingresan los hombres de Calvin, quienes los encañonan y les quitan sus armas. Después traen a Brunilda. En ese momento, Calvin les dice que si la quieren tendrán que pagar una jugosa cantidad de dinero, o si no usará el martillo contra ella. El ambiente está sumamente tenso. Calvin es un hombre bastante loco, así que cualquier cosa puede pasar. Toda esta situación es culpa de Stephen, quien a pesar de ser un hombre negro, parece que odia a los de su mismo color. Eso podría parecer que Stephen tiene celos de Diango, ya que es un hombre libre. Finalmente, el doctor saca su billetera y acepta el trato. De esa manera Calvin, muy feliz, concreta la venta, firma los papeles de Brunilda, otorgándole su libertad. El doctor también lo firma y la chica se ve feliz. Sin embargo, Calvin es una persona muy zafada, así que antes de irse le pide al doctor un simple favor, que le costará la vida. Le dice que para cerrar el trato se despida con un apretón de manos. El doctor se niega al pedido de Calvin, ya que lo odia por su nivel de comportamiento. Sin embargo, Calvin le dice que si no lo hace, disparará a Brunilda. El doctor se ve obligado a aceptar, pero cuando se acerca a Calvin, saca su arma y lo dispara, terminando con su vida. En ese momento, uno de los matones de Calvin voltea, apunta y jala el gatillo, terminando también con la vida del doctor. Ahora Diango ha perdido a su maestro y mejor amigo. Sin embargo, se arma de valor y empieza a defenderse. En ese momento, capturan a su esposa y la amenazan. Por tal motivo Diango decide no pelear y entregarse a sus enemigos. Luego, Stephen llega para insultarlo y decirle que le espera un destino peor que la muerte. Le cuenta que lo mandarán a una mina, donde le esperan días y noches de sufrimiento hasta el día de su muerte. Diango no está dispuesto a rendirse, tampoco va a permitir que el amor de su vida se escape de sus manos, así que aplicando los mismos métodos que el doctor le enseñó, logra engañar a sus captores, logrando que lo liberen y dándole la oportunidad de acabar con ellos. De esa manera, Diango prepara un caballo, alista un rifle a la carreta y cabalga libre de regreso a Candyland, con un solo objetivo en mente: rescatar a su amada esposa. Luego, llega a la cabaña donde yace muerto el cuerpo del doctor, de quien se despide y le agradece por su incondicional apoyo. Después toma los papeles de libertad de su esposa y llega hasta donde está cautiva. Brunilda llora de felicidad y corre a abrazarlo. Están juntos de nuevo, pero Diango tiene que arreglar unos asuntos antes de marcharse. Cuando los amigos y familiares del difunto Calvin llegan a la mansión, Diango los elimina a todos, dejando vivo solo a Stephen, quien deja el bastón demostrándonos que puede caminar perfectamente, y todo este tiempo solo lo hizo para dar lástima. Diango le dice que es una horrible persona, por permitir el maltrato de su raza durante años. De tal modo, que enciende la dinamita que consiguió, y destruye toda la hacienda quedando todo en escombros. De esa manera da inicio a una nueva historia de la cual Brunilda y Diango escribirán, porque ahora son dos personas libres. En esta historia Diango consigue una de las cosas más valiosas que pueda tener un ser humano, o sea, su libertad. Esta película está muy buena, es realmente espectacular, se los recomiendo amigos. Les comparto el link de enlace, para que puedan ver y disfrutar de esta hermosa producción. Para ti, ¿cuál es la mejor película, o cuál es la que más te gusta? Déjame tu comentario. Muchas gracias por ver el vídeo.
Si te gustó la película, no te olvides de suscribirte a mi canal, de comentar, de compartir y dar tu like. Nos vemos en una próxima aventura de acción y suspenso. ¡Hasta luego!